Un saludo a los amantes de la historia de Inglaterra, en especial de la dinastía Tudor, de sus reyes, su corte y su época. Hoy les traigo la vida de John Dudley, duque de Northumberland. Él fue un general, almirante y político inglés que dirigió el gobierno del joven rey Eduardo VI desde 1550 hasta 1553 y trató sin éxito de instalar a Lady Jane Grey en el trono inglés después de la muerte del rey. Condenado por alta traición, Northumberland volvió al catolicismo y abjuró de la fe protestante antes de su ejecución. Habiéndose asegurado el desprecio de ambos campos religiosos, popularmente odiado y un chivo expiatorio natural, se convirtió en el duque malvado, en contraste con su predecesor Somerset, quien era el buen duque. Con este material, espero complacer la petición de Harold Quintero, quien quiere saber más sobre la vida de este noble y estadista inglés. John Dudley, duque de Northumberland, es uno de los villanos de la época Tudor que a todos nos encanta odiar. Su ambición desenfrenada es responsable de la muerte de su nuera de 16 años, Lady Jane Grey, mientras que incluso antes del intento de ponerla en el trono como su marioneta, él era considerado un tirano y un matón. Pero hay más en el que eso. Dudley era también un soldado capaz, marinero, administrador y un amoroso hombre de familia. John Dudley nació en Londres en el año 1504, siendo el mayor de los 3 hijos de Edmund Dudley, consejero de Enrique VII, y su segunda esposa, Elizabeth Grey, hija de Edward Grey, primer vizconde de Lille. Probablemente descendía de la antigua casa señorial de Sutton, alias Dudley, pero el proceso judicial y eventual ejecución de su padre nublaron sus perspectivas. En efecto, la infancia de John se vio ensombrecida por tan trágico suceso, acaecido en 1510, cuando John tenía 6 años. El padre del niño, Edmund, había sido uno de los consejeros de mayor confianza de Enrique VII, pero fue vilipendiado por la eficiencia con la que extraía dinero del bolsillo de los súbditos del rey. Para adquirir una popularidad instantánea, Enrique VIII, al ascender al trono, acusó a Edmund de traición y lo ejecutó. La viuda, Elizabeth, se casó por segunda vez en 1511 con Arturo Plantagenet, el hijo ilegítimo de Eduardo IV, quien en 1523 fue nombrado vizconde de Lille por derecho de su esposa, y el ascenso de Lille al favor de Enrique VIII llevó al joven John Dudley a la prominencia. En 1512, John, de 7 años, pasó a estar bajo la tutela de Sir Edward Guilford y fue acogido en su casa. Al mismo tiempo, se prescindió del proceso contra su difunto padre, y así, John Dudley fue restaurado en nombre y sangre. Aproximadamente a los 15 años, John Dudley probablemente fue con su tutor a Calais para servir allí durante los próximos años. Participó en los viajes diplomáticos del cardenal Thomas Wolsey de 1521 y 1527 y fue nombrado caballero por Charles Brandon, primer duque de Suffolk, durante su primera gran experiencia militar, la cual fue la invasión de Francia en 1523. En 1524, Dudley se convirtió en caballero del cuerpo y, desde 1534, fue responsable de la armadura corporal del rey como maestro de la armería de la torre. Siendo el más hábil de su generación, tanto a pie como a caballo, se destacó en la lucha, el tiro con arco y los torneos de la corte real, como afirma un informe francés en 1546. En 1525, Dudley se casó con la hija de Guilford, de nombre Jane, que era 4 años menor que él, y era su ex compañera de clase. Los Dudley pertenecían a los nuevos círculos evangélicos de principios de la década de 1530, y todos sus hijos fueron educados en el humanismo y la ciencia del Renacimiento. Algunos de esos niños se convirtieron después en personajes importantes de la corte Tudor. Cerca de 1530 nació Ambrosio Dudley, noble y general inglés que se convertiría después en el tercer conde de Warwick. Por su participación en la aventura de alterar la sucesión al trono en 1553, Ambrosio fue encarcelado en la Torre de Londres y condenado a muerte. Sin embargo, fue indultado y su rehabilitación se produjo después de luchar por el rey Felipe de España en la batalla de San Quintín. También por el año de 1530 nació Mary Dudley, quien después fuera dama de honor en la corte de Isabel I y madre de 2 poetas isabelinos famosos, Sir Philip Sidney y Mary Sidney Herbert, condesa de Pembroke.
En 1532 nació Robert Dudley, estadista inglés y el favorito de Isabel I desde su ascenso al trono hasta su muerte. Fue pretendiente de la mano de la reina durante muchos años. Por el año de 1535 nació Guilford Dudley. Él fue el esposo de Jane Grey, la llamada Reina de los 9 días. Siendo ejecutado junto a esta última en 1554, cuando una rebelión contra María I fracasó. En total, el matrimonio de los Dudley tuvo unos 13 hijos. El tutor de John, Sir Edward Guilford, murió en 1534 sin testamento escrito. Habiendo fallecido su único hijo antes que él, el sobrino de Guilford, de nombre John Guilford, afirmó que su tío tenía la intención de que él heredara la fortuna. John Dudley y su esposa impugnaron esta afirmación. Las partes fueron a los tribunales y Dudley, que se había asegurado el patrocinio de Thomas Cromwell, ganó el caso. En 1532, Dudley le prestó a su primo, John Sutton, más de 7.000 libras esterlinas como garantía de la propiedad baronial. Pero Sutton no pudo pagar a ninguno de sus acreedores, por lo que cuando se ejecutó la hipoteca a fines de la década de 1530, Sir John Dudley tomó posesión del castillo del mismo nombre. Dudley estuvo presente en la reunión de Enrique VIII con Francisco I de Francia, en Calais, en 1532. Otro miembro del séquito era Ana Bolena, que pronto sería reina. Dudley participó en los bautizos de los hijos del rey, Isabel y Eduardo, y, en relación con el anuncio del nacimiento del príncipe al emperador, Dudley viajó a España a través de Francia en octubre de 1537. Se sentó en el Parlamento de la Reforma de Kent, en lugar de su suegro fallecido, entre 1534 y 1536, y dirigió uno de los contingentes enviados contra la peregrinación de Gracia, a fines de ese último año. En enero de 1537, Dudley fue nombrado vicealmirante y comenzó a dedicarse a asuntos navales. Fue maestro de caballos de Ana de Cleves y de Catalina Howard, y en 1542 regresó a la Cámara de los Comunes como diputado por Staffordshire, pero pronto fue ascendido a la Cámara de los Lores después del 12 de marzo de 1542, cuando se convirtió en vizconde de Lille después de la muerte de su padrastro, Arturo Plantagenet, y, por derecho de su madre. Siendo ahora un par, Dudley se convirtió en Lord Almirante y Caballero de la Jarretera en 1543, también fue admitido en el Consejo Privado. Después de la batalla de Solway Moss, en 1542, se desempeñó como guardián de las marcas escocesas y en la campaña de 1544, la fuerza inglesa bajo el mando de Edward Seymour, conde de Hertford, fue apoyada por una flota que comandaba Dudley. Dudley se unió a la fuerza terrestre que destruyó Edimburgo, después de haber volado la puerta principal con una culebrina. A finales de 1544, fue nombrado gobernador de Boulogne, cuyo asedio le había costado la vida a su hijo mayor, Henry. Sus tareas eran reconstruir las fortificaciones según el diseño del rey Enrique VIII y defenderse de los ataques franceses por mar y tierra. Como Lord Almirante, Dudley fue responsable de crear el Consejo para Causas Marinas, que por primera vez coordinó las diversas tareas para mantener el funcionamiento de la Marina y, por lo tanto, convirtió a la administración naval inglesa en la más eficiente de Europa. En el mar, las órdenes de combate de Dudley estaban a la vanguardia del pensamiento táctico. Los escuadrones de barcos, ordenados por tamaño y potencia de fuego, debían maniobrar en formación, utilizando disparos coordinados. Todos estos fueron nuevos desarrollos en la Marina inglesa. En 1545 dirigió las operaciones de la flota antes, durante y después de la batalla del Solent y entretuvo al rey Enrique en el buque insignia, llamado Henry Grace a Dieu. Una pérdida trágica fue el hundimiento del Mary Rose con 500 hombres a bordo. En 1546, John Dudley fue a Francia para negociar la paz. Cuando sospechó del almirante de Francia, Claude de Annebault, de maniobras que podrían haber llevado a una reanudación de las hostilidades, se hizo a la mar repentinamente en una demostración de fuerza inglesa, antes de volver a la mesa de negociaciones. Luego viajó a Fontainebleau, donde los delegados ingleses fueron agasajados por el delfín Enrique y el rey Francisco. En la paz de Camp,
el rey francés reconoció el título de Enrique VIII como jefe supremo de la Iglesia de Inglaterra e Irlanda, siendo esto un éxito tanto para Inglaterra como para su Lord Almirante. John Dudley, popularmente agasajado y muy respetado por el rey Enrique como general, se convirtió en un íntimo real que jugaba a las cartas con el monarca enfermo. Junto a Edward Seymour, el tío materno del príncipe Eduardo, Dudley fue uno de los líderes del Partido Reformado en la corte, y las esposas de ambos estaban entre los amigos de Anna Askew, la mártir protestante destruida por el obispo Stephen Gardner en julio de 1546. Dudley y el hermano de la reina, William Parr, primer conde de Essex, trató de convencer a Anna Askew de que se ajustara a las doctrinas católicas de la iglesia de Enrique, pero ella respondió que era una gran vergüenza para ellos aconsejar lo contrario de lo que sabían. En septiembre, Dudley golpeó a Gardner en la cara durante una reunión del consejo. Este fue un delito grave, y John tuvo la suerte de escapar con un mes de permiso de la corte en desgracia. En las últimas semanas del reinado, Seymour y Dudley participaron en la huelga de Enrique contra la conservadora Casa de Howard, despejando así el camino para el gobierno de una minoría protestante. Fueron vistos como los probables líderes de la regencia inminente. No hay otros nobles de la edad y la capacidad adecuadas para la tarea, comentó Eustace Chapuis, el ex embajador imperial, desde su retiro. Los 16 albaceas del testamento de Enrique VIII también formaban parte del Consejo de Regencia que había sido designado para gobernar colectivamente durante la minoría de edad de Eduardo VI. El nuevo consejo acordó nombrar a Edward Seymour, conde de Hertford, Lord Protector con plenos poderes, que en efecto eran los de un príncipe. Al mismo tiempo, el consejo se otorgó una ronda de promociones según los deseos de Enrique VIII. El conde de Hertford se convirtió en duque de Somerset y John Dudley fue nombrado conde de Warwick. El nuevo conde tuvo que pasar su puesto de Lord Almirante al hermano de Somerset, Thomas Seymour, pero ascendió a Lord Grand Chambelán. Percibido como el hombre más importante después del protector, John mantuvo una relación amistosa con Somerset, quien pronto reabrió la guerra con Escocia. Dudley lo acompañó como segundo al mando con gusto por el combate personal. En una ocasión, luchó para salir de una emboscada y, lanza en mano, persiguió a su homólogo escocés durante unos 230 metros, casi atropellándolo. En la batalla de Pinkie, Dudley lideró la vanguardia, siendo uno de los arquitectos clave de la victoria inglesa. La política agraria y las proclamas del protector se inspiraron en un grupo de intelectuales a veces llamados los hombres de la comunidad. Estos fueron muy críticos con los terratenientes y dejaron a muchos plebeyos con la impresión de que los cercamientos eran ilegales. Como uno de los principales terratenientes de Inglaterra, Dudley pronto temió que esto provocaría serios problemas y discretamente trató de advertir a Somerset. En el verano de 1549, hubo disturbios generalizados o incluso rebeliones en toda Inglaterra. El marqués de Northampton no había podido restablecer el orden en Norwich y sus alrededores, por lo que John Dudley fue enviado a apoderarse de la rebelión de Robert Kett. Dudley ofreció al líder rebelde un indulto, con la condición de que el ejército campesino se disolviera de inmediato. Esto fue rechazado y, a la noche siguiente, Dudley irrumpió en la ciudad controlada por los rebeldes, con un pequeño contingente de mercenarios, y expulsó a los rebeldes después de una feroz lucha callejera, ahorcando a 49 prisioneros inmediatamente. 2 días después, Kett, que tenía su campamento principal fuera de la ciudad, se enfrentó al ejército real, lo que provocó la matanza de más de 2.000 campesinos. En las semanas siguientes, Dudley llevó a cabo consejos de guerra que ejecutaron a muchos rebeldes, tal vez hasta 300. Para la burguesía local enfurecida y humillada, esto todavía no era suficiente castigo, por lo que Dudley les advirtió, preguntando si no había lugar para el perdón. ¿Qué haremos entonces?, preguntó John. Nosotros mismos empuñaremos el arado, haremos de carreteros, y labraremos la tierra con nuestras propias manos. El Lord Protector, en sus proclamas, apeló a la gente común. Ante sus colegas, a los que apenas consultaba, mostraba un rostro claramente autocrático y cada vez más despectivo. Para el otoño de 1549, los mismos consejeros que lo habían nombrado protector estaban convencidos de que no había ejercido la autoridad adecuada y no estaba dispuesto a escuchar buenos consejos.
Dudley todavía tenía a su disposición las tropas de la campaña de Norfolk, y en octubre de 1549 se unió al conde de Southampton y al conde de Arundel, destacados conservadores religiosos, para encabezar un golpe de consejeros y así expulsar al protector de su cargo. Se retiraron de la corte a Londres y se reunieron en la residencia de Dudley. Empezando por el protector, cada bando emitió proclamas acusando al otro de traición y declaró actuar en defensa de la seguridad del rey. Somerset intentó en vano levantar una fuerza popular y se atrincheró con el rey en la fortaleza del castillo de Windsor. La fuerza militar cerca de la presencia del rey Eduardo era impensable y, aparentemente, Dudley y el arzobispo Cranmer negociaron un trato no oficial con Somerset, quien se rindió. Para guardar las apariencias, el rey, de 12 años, ordenó personalmente el arresto de su tío. Por un momento, hubo esperanza de una restauración conservadora en algunos sectores. Sin embargo, Dudley y Cranmer aseguraron la agenda reformada al persuadir a Eduardo de que nombrara miembros adicionales de mentalidad reformada para el Consejo y la Cámara Privada. En diciembre de 1549, Southampton intentó recuperar el predominio, acusando a Dudley de traición, junto con Somerset, por haber sido un aliado original del protector. El plan fracasó cuando Dudley invitó al consejo a su casa y desconcertó a los conspiradores al exclamar, con la mano en la espada y un semblante guerrero: «Mi señor, usted busca la sangre del protector, y el que busca su sangre, tendrá la mía también». John consolidó su poder a través de maniobras institucionales y en enero de 1550 era en efecto el nuevo regente. El 2 de febrero de 1550 se convirtió en Lord Presidente del Consejo, con capacidad para inhabilitar consejeros del cuerpo y nombrar nuevos. Excluyó a Southampton y otros conservadores, pero arregló la liberación de Somerset y su regreso al Consejo Privado y la Cámara Privada. En junio de 1550, el heredero de Dudley, John, se casó con la hija de Somerset, llamada Anne, como señal de reconciliación. Sin embargo, Somerset pronto atrajo a simpatizantes políticos y esperaba restablecer su poder sacando a Dudley de la escena, contemplando, como admitió más tarde, el arresto y ejecución del Lord Presidente. Confiando en su popularidad entre las masas, Somerset hizo campaña en contra de las políticas de Dudley y trató de obstruirlas. Su comportamiento amenazó cada vez más la cohesión vital dentro de un régimen minoritario. En ese sentido, Warwick no correría riesgos porque ahora también aspiraba a un ducado. Necesitaba anunciar su poder e impresionar a sus seguidores, como su antecesor, debía representar el honor del rey. Su elevación como duque de Northumberland se produjo el 11 de octubre de 1551, con la participación del duque de Somerset en la ceremonia. 5 días después, Somerset fue arrestado, mientras circulaban rumores sobre supuestos complots suyos. Fue acusado de haber planeado una masacre en un banquete, en la que el consejo sería asaltado y Dudley asesinado. Somerset fue absuelto de traición, pero condenado por delito grave al formar un contingente de hombres armados sin licencia. Fue ejecutado el 22 de enero de 1552. Aunque técnicamente legales, estos eventos contribuyeron en gran medida a la creciente impopularidad del nuevo duque de Northumberland. El propio Dudley, según un testigo presencial francés, confesó antes de su propio fin que nada había presionado tan negativamente sobre su conciencia como el plan fraudulento contra el duque de Somerset. En lugar de tomar el título de Lord Protector, John Dudley se dispuso a gobernar como primero entre iguales, siendo la atmósfera de trabajo más conciliar y menos autocrática que bajo Somerset. El nuevo Lord Presidente del Consejo reorganizó algunos altos cargos, convirtiéndose él mismo en Gran Maestre de la Casa y otorgando el antiguo cargo de Lord Tesorero de Somerset a William Paulet, primer Marqués de Winchester. El cargo de Gran Maestre implicaba la supervisión de la Casa Real, lo que le dio a Dudley los medios para controlar la Cámara Privada y, por lo tanto, los alrededores del rey. Esto se hizo a través de sus amigos especiales, como él los llamó, Sir John Gates y Lord Thomas Darcy. Dudley también colocó a su yerno, Sir Henry Sidney, y a su hermano, Sir Andrew Dudley, cerca del rey. William Cecil todavía estaba al servicio del duque de Somerset cuando cambió gradualmente su lealtad a John Dudley, quien lo nombró secretario de Estado y lo consideró un servidor muy fiel y, por ese término,
el consejero más ingenioso y sabio del reino. En esta posición, Cecil era la mano derecha de confianza de Dudley, quien preparaba el consejo privado de acuerdo con los deseos del Lord Presidente. Al mismo tiempo, Cecil tenía un contacto íntimo con el rey, porque Eduardo VI trabajaba en estrecha colaboración con los secretarios de Estado. Dudley organizó la educación política de Eduardo para que se interesara en los asuntos y al menos pareciera influir en las decisiones. Quería que el rey creciera en su autoridad tan suavemente como fuera posible. Los conflictos disruptivos cuando Eduardo asumió el gobierno podrían minimizarse, mientras que las posibilidades de Dudley de continuar como ministro principal serían buenas. Desde los 14 años, la firma de Eduardo en los documentos ya no necesitaba las firmas del consejo y el rey fue informado regularmente en reuniones con un consejo de su propia elección. Los administradores principales y el duque de Northumberland estaban entre los elegidos. Dudley tenía una relación cálida aunque respetuosa con el adolescente, quien lo amaba y temía, según James Chaffee, el embajador imperial. En una cena, Eduardo discutió largamente con el enviado hasta que Northumberland le indicó discretamente al rey que ya había dicho suficiente. Sin embargo, el duque no necesariamente se salía con la suya en todas las cosas. De 1552 a 1553, se puede discernir la mano del rey detrás de las decisiones y omisiones que contravinieron directamente los deseos de Dudley. En la corte estaban en funcionamiento complejas redes de influencia y Edward escuchaba más de una voz. Con respecto a la pregunta de hasta qué punto Eduardo desempeñó un papel en su propio gobierno, Stephen Alford escribe: es posible respaldar la creciente comprensión de Eduardo VI del negocio de la realeza y aceptar la todavía poderosa presencia política de John Dudley y sus colegas. Las estructuras del Consejo y la Casa Real comenzaron a adaptarse a las implicaciones de la edad del rey. La dinámica del poder en el centro fue capaz de remodelarse porque los hombres que rodeaban al rey aceptaron que, dadas las circunstancias, deberían hacerlo. Dudley se dispuso a restaurar la eficiencia administrativa y mantener el orden público para evitar una rebelión renovada, como se vio en 1549. Equipado con una nueva ley para el castigo de las asambleas ilegales, construyó un frente unido de terratenientes y el consejo privado, el gobierno interviniendo localmente en cualquier signo de inquietud. Regresó a la antigua práctica de otorgar licencias para retener seguidores con librea e instaló lugartenientes que representaban al gobierno central y debían mantener listas pequeñas bandas de caballería. Estas medidas resultaron efectivas y el país estuvo en calma durante el resto del reinado. De hecho, en el verano de 1552, un año antes de la crisis de sucesión, las bandas de caballería se disolvieron para ahorrar dinero. John Dudley también se esforzó por paliar la situación social. La Ley para el Castigo de los Vagabundos, de 1547, que había promulgado que cualquier hombre desempleado que se encontrara merodeando sería marcado y entregado al presentador como esclavo, fue abolido por ser demasiado severo en 1550. En 1552, Northumberland impulsó una nueva ley de pobres a través del Parlamento, que preveía colectas parroquiales semanales para el alivio de los pobres. Las parroquias debían registrar a sus habitantes necesitados, así como las cantidades que la gente aceptaba dar por ellos, mientras que los contribuyentes no dispuestos debían ser inducidos a donar por el párroco y, si era necesario, por el obispo. Los años de 1549 a 1551 vieron malas cosechas y, en consecuencia, los precios de los alimentos se dispararon. Dudley trató de intervenir contra las malas prácticas de los intermediarios mediante búsquedas oficiales de maíz escondido y fijando precios máximos para el grano, la carne y otras vituallas. Sin embargo, los precios establecidos eran tan poco realistas que los agricultores dejaron de vender sus productos en el mercado abierto y las regulaciones tuvieron que ser rescindidas. La política agraria del régimen, si bien daba a los terratenientes mucha libertad para cercar las tierras comunales, también distinguía entre diferentes formas de cercamiento. Los propietarios culpables de cercamientos ilegales fueron procesados cada vez más. El legado financiero del protectorado consistió, además de las agobiantes deudas de la corona, en una moneda degradada sin precedentes. El segundo día como Lord Presidente del Consejo, Dudley inició un proceso para abordar los problemas de la Casa de la Moneda.
Estableció un comité que investigó el peculado por parte de los funcionarios de la Casa de la Moneda y otras instituciones. En 1551, el gobierno al mismo tiempo trató de generar ganancias y restaurar la confianza en la moneda emitiendo aún más monedas degradadas y degradándolas más inmediatamente después. El resultado fue el pánico y la confusión y, para controlar la situación, se emitió en unos meses una moneda con un contenido de plata del 92,3% contra el contenido de plata del 25% en la última degradación. Sin embargo, la moneda mala prevaleció sobre la buena, porque la gente había perdido la confianza. Northumberland admitió la derrota y reclutó al experto financiero Thomas Gresham. Después de la primera buena cosecha en 4 años, a fines de 1552 la moneda estaba estable, los precios de los alimentos habían bajado y se habían sentado las bases para la recuperación económica. Estaba en marcha un proceso para centralizar la administración de los ingresos de la corona y se había eliminado la deuda externa. Pero un problema en el mismo centro de la familia Tudor amenazó de pronto al régimen reformista. El uso del libro de oración común se convirtió en ley en 1549. La media hermana del rey Eduardo, María Tudor, tenía de facto licencia para seguir oyendo misa en privado. Tan pronto como estuvo en el poder, Dudley la presionó para que no permitiera que asistiera toda su casa y multitud de visitantes. María, que a su vez no toleraba el libro de oración común en ninguna de sus residencias, no estaba dispuesta a hacer concesiones. Ella planeaba huir del país, pero luego no pudo decidirse en el último minuto. María negó el interés personal de Eduardo en el tema y culpó completamente a John Dudley por sus problemas. Después de una reunión con el rey y el consejo, en la que le dijeron que lo que importaba no era su fe, sino su desobediencia a la ley, María envió al embajador imperial Steife para amenazar con la guerra a Inglaterra. El gobierno inglés no podía tragarse una amenaza de guerra de un embajador que se había salido de su cargo, pero al mismo tiempo no arriesgaría los importantes lazos comerciales con los Países Bajos de los Habsburgo, por lo que se envió una embajada a Bruselas y a algunos miembros de la Casa de María. Los oficiales fueron arrestados. En su próxima visita al consejo, el conde de Warwick le informó a Steife que el rey de Inglaterra tenía tanta autoridad a los 14 como a los 40. Dudley aludía a la negativa de María a aceptar las demandas de Eduardo, debido a su corta edad. Al final, entró en vigor un compromiso silencioso. María continuó oyendo misa de una manera más privada, mientras aumentaba su propiedad territorial mediante intercambios con la corona. Apelando a los gustos religiosos del rey, John Dudley se convirtió en el principal patrocinador de los protestantes evangélicos entre el clero, promoviendo a varios obispados, por ejemplo, John Hooper y John Ponet. La reforma inglesa avanzó a buen ritmo, a pesar de su impopularidad generalizada. La edición revisada de 1552 del Libro de Oración Común rechazó la doctrina de la transubstanciación y los 42 artículos publicados en junio de 1553 proclamaron la justificación por la fe y negaron la existencia del purgatorio. A pesar de que estos son proyectos apreciados por el arzobispo Thomas Cranmer, John Dudley estaba disgustado con la forma en que el gobierno manejó su problema. Hacia 1552 la relación entre el primado y el duque era gélida. Para evitar que la Iglesia se independizara del Estado, Dudley estaba en contra de la reforma del derecho canónico de Cranmer. Reclutó al escocés John Knox para que, en palabras de Northumberland, sea una piedra de afilar para avivar y afilar al obispo de Canterbury de lo que tiene necesidad. Knox se negó a colaborar, pero se unió a otros reformadores en una campaña de prédica concertada contra los hombres codiciosos en las altas esferas. La ley canónica de Cranmer finalmente fue destruida por la furiosa intervención de Northumberland durante el Parlamento de la primavera de 1553. A nivel personal, sin embargo, el duque estaba feliz de ayudar a producir un catecismo para escolares en latín e inglés. En junio de 1553, respaldó la invitación del Consejo Privado de Philippe Melanchthon para convertirse en profesor regio de teología en la Universidad de Cambridge. De no haber sido por la muerte del rey, Melanchthon habría venido a Inglaterra, ya que el gobierno de Eduardo ya le había pagado los altos costos de viaje. En el centro de los problemas de Northumberland con el episcopado estaba la cuestión de la riqueza de la Iglesia,
de cuya confiscación se habían beneficiado el gobierno y sus funcionarios desde la disolución de los monasterios. Los predicadores más radicales pensaron que los obispos, en caso de ser necesarios, deberían ser sin señorío. Esta actitud era atractiva para Dudley, ya que le permitía llenar el tesoro o distribuir recompensas con propiedad de la Iglesia. Cuando se nombraban nuevos obispos, generalmente para las sedes de los titulares conservadores desfavorecidos, a menudo tenían que entregar importantes tierras a la corona y se quedaban con ingresos muy reducidos. La terrible situación de las finanzas de la corona hizo que el Consejo recurriera a una nueva ola de expropiación de la Iglesia en 1552 y 1553, teniendo como objetivo las tierras de la capilla y la placa de la Iglesia. En ese momento y desde entonces, la ruptura y reorganización del Principado-Obispado de Durham se ha interpretado como el intento de Dudley de crearse un condado palatino propio. Sin embargo, resultó que todos los ingresos de Durham se asignaron a los dos obispados sucesores y la guarnición fronteriza cercana del castillo de Norham. Dudley recibió la administración del nuevo condado palatino del rey, en el norte, con un valor de 50 libras al año, pero no obtuvo más ganancias. En general, las disposiciones de Northumberland para las diócesis reorganizadas revelan su preocupación de que la predicación del Evangelio no debería carecer de fondos. Aún así, la confiscación de las propiedades de la Iglesia, así como la dirección de los asuntos de la Iglesia por parte del gobierno laico, hicieron que el duque no agradara a los clérigos, ya fueran reformados o conservadores. Sus relaciones con ellos nunca fueron peores que cuando se acercaba la crisis de la enfermedad final del rey Eduardo. La política de guerra de 1547 a 1549 había supuesto un gasto extraordinario de unas 350.000 libras esterlinas al año, contra un ingreso regular de la corona de 150.000 libras. Era imposible continuar de esta manera, y Dudley negoció rápidamente la retirada de la guarnición inglesa sitiada en Boulogne. Los altos costos de la guarnición podrían así ahorrarse, y los pagos franceses de redención de aproximadamente 180.000 libras fueron un ingreso en efectivo muy bienvenido. La paz con Francia se concluyó en el Tratado de Boulogne en marzo de 1550. Hubo regocijo y a la vez enojo públicos en ese momento, y algunos historiadores han condenado la paz como una rendición vergonzosa del territorio controlado por los ingleses. Un año después, se acordó que el rey Eduardo tendría una novia francesa, Isabel de Valois, de 6 años. La amenaza de guerra con Escocia también fue neutralizada. Inglaterra cedió a cambio algunas guarniciones aisladas. En el Tratado de Paz con Escocia de junio de 1551, se instaló una comisión conjunta, una de las primeras de su tipo en la historia, para acordar el límite exacto entre los dos países. Este asunto se concluyó en agosto de 1552, por arbitraje francés. A pesar del cese de las hostilidades, las defensas inglesas se mantuvieron en un alto nivel. Casi 200.000 libras esterlinas al año se gastaron en la armada, en las guarniciones en Calais y en la frontera escocesa. En su calidad de guardián general de las marcas escocesas, Northumberland dispuso la construcción de una nueva fortaleza de estilo italiano en Berwick-upon-Tweed. La guerra entre Francia y el emperador estalló nuevamente en septiembre de 1551. A su debido tiempo, Northumberland rechazó las solicitudes de ayuda inglesa de ambos lados, que en el caso del imperio consistían en una demanda de guerra a gran escala basada en un tratado anglo-imperial de 1542. El duque siguió una política de neutralidad, un acto de equilibrio que hizo atractiva la paz entre las dos grandes potencias. A fines de 1552, se comprometió a lograr la paz europea mediante la mediación inglesa. Estos movimientos fueron tomados en serio por los embajadores residentes rivales, pero los beligerantes los pusieron fin en junio de 1553, ya que la continuación de la guerra les resultaba más ventajosa. John Dudley recuperó el puesto de Lord Almirante inmediatamente después de la caída del protector en octubre de 1549, ya que Thomas Seymour había sido ejecutado por su hermano en marzo de 1549. Dudley pasó el cargo a Edward, Lord Clinton, en mayo de 1550, pero nunca perdió su gran interés en los asuntos marítimos. Enrique VIII había revolucionado la armada inglesa, principalmente en términos militares.
Pero John Dudley alentó los viajes ingleses a costas lejanas, ignorando las amenazas españolas. Incluso contempló una incursión en el Perú con Sebastián Caboto en 1551. De hecho, se realizaron expediciones a Marruecos y a la costa de Guinea en 1551 y 1552. Un viaje planeado a China a través del Paso del Noreste, bajo el mando de Hugh Willoughby, zarpó en mayo de 1553. Se dice que el mismo rey Eduardo VI vio la partida de los barcos desde su ventana. Northumberland estaba en el centro de una revolución marítima, una política en la que, cada vez más, la corona inglesa patrocinaba directamente el comercio a larga distancia. Pero entonces el rey, de 15 años, enfermó gravemente en febrero de 1553. Su hermana María fue invitada a visitarlo y el consejo le hizo un deber y una reverencia como si hubiera sido la reina de Inglaterra. El rey se recuperó un poco y, en abril, Northumberland restauró el título completo y la heráldica de María como princesa de Inglaterra, que ella había perdido en la década de 1530. También la mantuvo informada sobre la condición de Eduardo. Por entonces, llegó a su fin una serie de dilatadas negociaciones matrimoniales. El 21 de mayo de 1553, Guildford Dudley, el segundo hijo menor de Northumberland, se casó con Lady Jane Grey, la hija fervientemente protestante del duque de Suffolk y, a través de su madre, Frances Brandon, sobrina nieta de Enrique VIII. Su hermana, Catherine, fue emparejada con el heredero del conde de Pembroke, y otra Catherine, la hermana menor de Guildford, fue prometida a Henry Hastings, heredero del conde de Huntingdon. En un mes, el primero de estos matrimonios resultó ser muy significativo. Aunque marcadas por magníficas festividades, en el momento en que se llevaron a cabo, las alianzas no fueron vistas como políticamente importantes, ni siquiera por el embajador imperial Schaeffier, quien fue el observador más suspicaz. Dichos matrimonios, a menudo percibidos como prueba de una conspiración para llevar a la familia Dudley al trono, también se les ha descrito como encuentros de rutina entre aristócratas. En algún momento durante su enfermedad, Eduardo VI escribió un documento borrador titulado Mi idea para la sucesión. Debido a su ardiente protestantismo, Eduardo no quería que su hermana católica María le sucediera, pero también estaba preocupado por la sucesión masculina y la legitimidad, que en el caso de María e Isabel era cuestionable, como resultado de la legislación de Enrique VIII. En la primera versión de su dispositivo, escrita antes de saber que estuviera mortalmente enfermo, Eduardo pasó por alto a sus medias hermanas y previó la sucesión de herederos varones únicamente. Pero hacia fines de mayo o principios de junio, la condición del joven rey empeoró dramáticamente y corrigió entonces su borrador, de modo que la propia Lady Jane Grey, no solo sus hijos putativos, pudieran heredar la corona. No está claro en qué medida el documento de Eduardo, especialmente este último cambio, fue influenciado por Northumberland, su confidente John Gates, o incluso otros miembros de la Cámara Privada como el tutor del rey, John Check, o el secretario William Petre. Se sabe que el propio rey Eduardo lo apoyó por completo. Supervisó personalmente la copia de su testamento y convocó 2 veces a los abogados junto a su cama para darles órdenes. En la segunda ocasión, el 15 de junio, Northumberland estuvo atento a los procedimientos. Días antes, el duque había intimidado a los jueces que planteaban objeciones legales al dispositivo. El siguiente paso fue un compromiso para cumplir la voluntad del rey después de su muerte, firmado en su presencia por Northumberland y otras 23 personas. Finalmente, la Declaración Oficial del Rey, emitida como carta patente, fue firmada por 102 notables, entre ellos todo el Consejo Privado, pares, obispos, jueces y concejales de Londres. Eduardo también anunció que se aprobaría en el Parlamento en septiembre y se prepararon los escritos necesarios. Ahora era de conocimiento común que el rey se estaba muriendo. El embajador imperial, Schaeffier, había estado convencido durante años de que Dudley estaba involucrado en algún complot poderoso para colocar la corona sobre su propia cabeza. Sin embargo, hasta el 12 de junio todavía no sabía nada específico, a pesar de tener información interna sobre la enfermedad de Eduardo. Francia, que encontró desagradable la perspectiva de la prima del emperador en el trono inglés, dio indicios de apoyo a Northumberland.
Dado que el duque no descartó una intervención armada de Carlos V, volvió a la oferta francesa después de la muerte del rey, enviando una misión secreta y sin compromiso al rey francés Enrique II. Después de la ascensión al trono de Jane en julio, los embajadores de ambos poderes estaban convencidos de que ella prevalecería, aunque no tenían ninguna duda de que la gente común apoyaba a María. Antoine de Noailles escribió sobre Guilford Dudley como el nuevo rey, mientras que el emperador instruyó a sus enviados que se arreglaran con el duque y disuadieran a María de emprender nada peligroso. Ya sea que la alteración de la sucesión fuera idea del propio Eduardo o no, él estaba trabajando con determinación para excluir a sus medias hermanas en favor de lo que percibía como su legado en peligro. Las disposiciones originales del dispositivo se han descrito como extrañas, obsesivas y típicas de un adolescente, aunque incompatibles con la mente y las necesidades de un político pragmático. La adhesión de María podría costarle la cabeza a Northumberland, pero no necesariamente. Recordemos que el duque se esforzó por complacerla durante 1553 y es posible que compartiera la suposición general de que ella tendría acceso a la corona a principios de junio. Enfrentado a la voluntad y perseverancia reales expresas de Eduardo, John Dudley se sometió a los deseos de su amo, ya sea viendo su oportunidad de retener su poder más allá de la vida del rey adolescente o por lealtad. Eduardo VI murió el 6 de julio de 1553. A la mañana siguiente, Northumberland envió a su hijo Robert a Hertfordshire con 300 hombres para capturar a María Tudor. Consciente de la condición de su medio hermano, la princesa se había mudado solo unos días antes a East Anglia, donde ella era la mayor terrateniente. Ella comenzó a reunir seguidores armados y envió una carta al consejo, exigiendo ser reconocida como reina. La misiva llegó a Londres el 10 de julio, el día en que Jane Grey fue proclamada reina. El discurso del duque de Northumberland, pronunciado ante Jane el día anterior, no la motivó a aceptar la corona. Para eso se requirió la ayuda de sus padres. Dudley no se había preparado para una acción resuelta por parte de María y necesitaba una semana para formar una fuerza mayor. El duque estaba en un dilema sobre quién debería liderar las tropas. Él era el general con más experiencia del reino, pero no quería dejar el gobierno en manos de sus compañeros, en algunos de los cuales tenía poca confianza. La reina Jane decidió el asunto exigiendo que su padre, el duque de Suffolk, permaneciera con ella y el consejo. El 14 de julio, Northumberland se dirigió a Cambridge con 1.500 soldados y algo de artillería, después de haber recordado a sus colegas la gravedad de la causa y sobre la posibilidad de desacuerdo que podría surgir entre ellos ante su ausencia. Con el apoyo de la aristocracia y la nobleza en East Anglia y el Valle del Támesis, el campamento militar de María se fortalecía a diario y, por suerte, llegó a poseer poderosa artillería de la Marina Real. Dadas las circunstancias, el duque consideró que luchar en su contra era una campaña inútil. El ejército procedió de Cambridge a Bury St. Edmunds y se retiró nuevamente a Cambridge. Pero el 20 de julio llegó una carta del Consejo de Londres declarando que habían proclamado a María reina y ordenando a Northumberland que disolviera el ejército y esperara los acontecimientos. Dudley no contempló la resistencia. Explicó a sus compañeros comandantes que habían actuado todo el tiempo por orden del Consejo y que ahora no quería combatir las decisiones del mismo, suponiendo que hubieran sido movidas por buenas razones y rogando a sus partidarios que hicieran lo mismo. Al proclamar a María Tudor en la plaza del mercado, John se quitó la gorra y, según se dijo, se rió tanto que las lágrimas de dolor le corrieron por las mejillas. A la mañana siguiente llegó el conde de Arundel para arrestarlo. Una semana antes, Arundel le había asegurado a Northumberland su deseo de derramar su sangre incluso a los pies del duque, pero ahora Dudley se arrodilló tan pronto como lo vio. Northumberland atravesó la ciudad de Londres hasta la torre el 25 de julio, con sus guardias luchando para protegerlo contra la población hostil. Un panfleto que apareció poco después de su arresto ilustró el odio general hacia él, con palabras como, «El gran diablo Dudley gobierna, duque», debería haber dicho. Ahora se pensaba comúnmente que John había envenenado al rey Eduardo, mientras que María se habría alegrado tanto por la vida de su hermano, como el oso harapiento se alegra por su muerte. Atónito por el giro de los acontecimientos, el embajador francés Antoine de Noailles escribió,
he sido testigo del cambio más repentino creíble en los hombres, y creo que solo Dios lo hizo posible. David Lowes, biógrafo tanto de la Reina María como de John Dudley, concluye que la falta de lucha nubla el hecho de que este resultado fue un asunto reñido, y advierte explicar el triunfo de María sobre Jane Grey, simplemente en términos de un abrumador apoyo espontáneo. En otras palabras, Northumberland estaba completamente desprevenido para la crisis que eventualmente lo alcanzó. Ya estaba perdiendo el control de la situación antes de que el consejo desertara, y por eso lo hicieron. Northumberland fue juzgado el 18 de agosto de 1553 en Westminster Hall. Los paneles del jurado y los jueces estaban compuestos en gran parte por sus antiguos colegas. Dudley insinuó que había actuado bajo la autoridad del príncipe y el consejo, y por orden del Gran Sello. Respondido que el Gran Sello de un usurpador no valía nada, John preguntó si algunas personas igualmente culpables de ese crimen podrían ser sus jueces. Una vez dictada la sentencia, el duque suplicó a la reina clemencia para sus 5 hijos, el mayor de los cuales fue condenado con él, el resto a la espera de sus juicios. También pidió confesarse con un erudito teólogo, y fue visitado por el obispo Stephen Gardner, que había pasado la mayor parte del reinado de Eduardo en la torre, y ahora era el Lord Canciller de María. La ejecución del duque estaba prevista para el 21 de agosto, a las 8 de la mañana. Sin embargo, fue cancelado repentinamente. En cambio, Northumberland fue escoltado a San Pedro Apincula, donde tomó la comunión católica, y profesó que la plaga que está sobre el reino y sobre nosotros ahora es que nos hemos desviado de la fe estos 16 años. Esto fue un gran golpe de propaganda para el nuevo gobierno. Las palabras de Dudley se distribuyeron oficialmente, especialmente en los territorios del emperador Carlos V. Por la noche, el duque se enteró de que debía prepararse para mañana recibir su golpe mortal, como escribió en una súplica desesperada al conde de Arundel. Oh, mi buen señor, recuerda cuán dulce es la vida y cuán amarga es tu contrariedad. En el patíbulo, ante 10.000 personas, Dudley confesó su culpabilidad pero sostuvo lo siguiente. Y, sin embargo, este acto por el cual muero no fue del todo mío, como se piensa, sino que fui procurado e inducido a ello por otros. Fui, digo, inducido a ello por otros, sin embargo, Dios no permita que deba nombrar a cualquier hombre, no los nombraré, y por lo tanto les ruego que no los busquen. Y una cosa más, buena gente, tengo que decirles, y es para advertirles, y os exhorto a que os cuidéis de estos predicadores sediciosos y maestros de nueva doctrina, que pretenden predicar la palabra de Dios, pero en realidad predican sus propias fantasías. No saben hoy lo que tendrán mañana, abren el libro, pero no pueden volver a cerrarlo. Podría la buena gente ensayar mucho más, pero saben que tengo otra cosa que hacer, para lo cual debo prepararme, porque el tiempo se acerca. Y después de haber dicho esto, se arrodilló e inclinándose hacia el bloque, dijo: He merecido 1000 muertes, y luego hizo una cruz sobre la paja, y la besó, y recostó su cabeza sobre el bloque, y así murió. De un solo golpe de hacha. Tenía unos 49 años. Una leyenda negra sobre el duque de Northumberland ya estaba en ciernes cuando dicho duque todavía estaba en el poder, más después de su caída. Desde los últimos días de Enrique VIII, se dice que John debía haber planeado, con años de anticipación, la destrucción de los tíos Seymour del rey Eduardo, Lord Thomas Seymour y el protector, así como del propio Eduardo. También sirvió como un chivo expiatorio indispensable. Lo más práctico para María I era creer que Dudley había estado actuando solo y que a nadie le interesaba dudarlo. Más preguntas no fueron bienvenidas, como descubrieron los embajadores de Carlos V. Se pensó que era mejor no indagar demasiado en lo que había sucedido, para no hacer descubrimientos que pudieran perjudicar a quienes juzgaron al duque. Al renunciar al protestantismo que tanto había defendido, Northumberland perdió todo respeto y se volvió inelegible para la rehabilitación en un mundo dominado por un pensamiento sectario. Escritores protestantes como John Foxe y John Ponett se concentraron en los logros del piadoso rey Eduardo y reinventaron a Somerset como el buen duque. De ello se deducía que también tenía que haber un duque malvado. Esta interpretación fue reforzada por los historiadores de la época victoriana, quienes vieron a Somerset como un campeón de la libertad política,
cuyo deseo de hacer el bien se vio frustrado por, en palabras de Pollard, el intrigante más sutil de la historia inglesa. Todavía en 1970, W.K. Jordan abrazó esta dicotomía duque bueno-duque malo en un estudio de 2 volúmenes sobre el reinado de Eduardo VI. Sin embargo, vio al rey a punto de asumir la autoridad total a principios de 1553, con Dudley contemplando la jubilación, y atribuyó la alteración de la sucesión a la resolución del rey adolescente. Northumberland desempeñó el papel del ejecutor leal y trágico, en lugar del instigador original. Desde entonces, muchos historiadores han visto el dispositivo sucesorio como un proyecto propio de Eduardo. Otros, al comentar sobre la implementación descuidada del plan, han visto a Northumberland detrás del mismo, pero en concordancia con las convicciones de Eduardo, el duque actuando desesperado por su propia supervivencia o para rescatar la reforma política y religiosa y salvar a Inglaterra de la dominación de los Habsburgo. Desde la década de 1970, las reevaluaciones críticas de las políticas y el estilo de gobierno del duque de Somerset llevaron al reconocimiento de que Northumberland revitalizó y reformó el Consejo Privado como parte central de la administración y que tomó las medidas necesarias pero impopulares para mantener unido al régimen minoritario. La estabilidad y la reconstrucción se han presentado como la marca de la mayoría de sus políticas, la escala de su motivación que va desde ambición determinada, con G.R. Elton en 1977 a una especie de idealismo, con Diarmaid MacCulloch en 1999. D. Howe concluyó en 1980, dadas las circunstancias que heredó en 1549, el duque de Northumberland parece haber sido uno de los gobernadores más capaces de cualquier país europeo durante el siglo XVI. La retractación de John Dudley de su fe protestante antes de su ejecución deleitó a la reina María y enfureció a Lady Jane. La opinión general, especialmente entre los protestantes, fue que el duque trató de buscar el perdón de las autoridades católicas con este movimiento. Los historiadores a menudo han creído que John Dudley no tenía fe alguna, siendo un simple cínico. Otras explicaciones, tanto contemporáneas como modernas, han sido que Northumberland buscó rescatar a su familia del hacha y que, ante la catástrofe, encontró un hogar espiritual en la iglesia de su infancia, o que en verdad vio la mano de Dios en el éxito de María. Aunque respaldó la reforma desde al menos mediados de la década de 1530, es posible que Dudley no haya entendido las sutilezas teológicas, siendo un hombre sencillo en tales asuntos. El duque se sintió herido por una carta abierta que recibió de John Knox, a quien había invitado a predicar ante el rey, y en vano le había ofrecido un obispado. William Cecil fue informado: «Me encanta no tener trato con hombres que no sean ni agradecidos ni agradables. Le aseguro que no me importaría tener nada más que ver con él, excepto desearle lo mejor. Él no puede decir si soy un falso en religión o no, por mi parte, si debería haber pasado más sobre el discurso del pueblo, que al servicio de mi amo. No necesitaba haber tenido tanta infamia de algún tipo de hombres, pero el Dios viviente, que conoce los corazones de todos los hombres, será mi juez en el último día con que celo, fe y verdad, sirvo a mi amo». Northumberland no era un noble a la antigua, a pesar de su ascendencia aristocrática y su existencia como gran señor. Adquirió, vendió e intercambió tierras, pero nunca se esforzó por construir una base de poder territorial o una gran fuerza armada de sirvientes, lo que resultó fatal al final. Su ingreso máximo de 4.300 libras de la tierra y 2.000 libras de anualidades y tarifas era apropiado para su rango y figuraba muy por debajo de la anualidad de más de 5.000 libras que el duque de Somerset se había concedido a sí mismo, alcanzando así una renta de más de 10.000 libras esterlinas al año mientras estaba en el cargo de protector del reino. John Dudley era un típico sirviente de la corona Tudor, egoísta pero absolutamente leal al soberano titular. Todos los deseos del monarca eran ley para él. Esta postura crítica puede haber jugado un papel decisivo en la decisión de Northumberland de implementar el dispositivo de sucesión de Eduardo VI, como lo hizo en su actitud hacia María cuando esta última se convirtió en reina. El temor de que sus servicios pudieran ser inadecuados o pasar desapercibidos por el monarca era una constante en Dudley, quien también era muy sensible a lo que él llamaba estimación, es decir, el estatus. John nunca se olvidó de su padre, Edmund, al decir a Cecil, 9 meses antes de su propio fin que «el destino de mi pobre padre que,
después de que su amo se fue, sufrió la muerte por cumplir los mandamientos del mismo. John Dudley era una figura imponente con un temperamento fuerte que también podía encantar a la gente con su cortesía y una presencia elegante. Era un hombre de familia, un padre comprensivo y esposo que fue amado apasionadamente por su esposa. Las frecuentes fases de enfermedad, en parte debido a una dolencia estomacal, ocasionaron largas ausencias de la corte, pero no redujeron su alto rendimiento de papeleo, y es posible que haya habido un elemento de hipocondría en ellas. El diplomático inglés Richard Morrison escribió sobre su antiguo superior. Este conde tenía tal cabeza que rara vez hacía algo sin tener 3 o 4 propósitos de antemano. Un testigo francés presencial de 1553 lo describió como un hombre inteligente que podía explicar sus ideas y que mostraba una dignidad impresionante. Otros, que no lo conocieron, lo habrían considerado digno de un reino. Y bueno amigos, hasta aquí la vida de John Dudley, duque de Northumberland y líder del gobierno inglés durante un periodo del reinado de Eduardo VI de Inglaterra. Espero que les haya gustado y estaré, como siempre, al tanto y agradecido por todos sus comentarios. No olviden darle me gusta al video si así lo creen e igualmente suscribirse al canal si no lo han hecho ya. Muy pronto estaré de regreso con más biografías y otros temas interesantes sobre la época Tudor. ¡Feliz día y hasta pronto!